Hace unos años, mi amigo Matt y yo decidimos embarcarnos en una aventura de fin de semana. Ambos amábamos la naturaleza, el senderismo y la sensación de libertad que nos daba escapar del ajetreo de la ciudad. Esta vez, habíamos elegido las montañas Apalaches, en una zona relativamente inexplorada de Tennessee. Habíamos oído que el lugar ofrecía paisajes increíbles y una tranquilidad inigualable. Llegamos al mediodía, después de conducir durante horas por carreteras serpenteantes. El aire era fresco y el bosque se extendía en todas direcciones, dándonos la bienvenida con su aroma a pino y tierra húmeda. Nuestro plan era simple: encontrar un buen lugar donde acampar cerca de un arroyo que habíamos marcado en el mapa y pasar 2 noches allí antes de regresar. Tras caminar un par de horas, dimos con una pequeña explanada en lo alto de una colina, justo al borde del bosque, desde donde se veía un río serpenteante más abajo. Parecía perfecto. Armamos la tienda, encendimos una fogata y nos sentamos a contemplar el paisaje mientras el sol comenzaba a ponerse, cubriendo todo con un tono anaranjado suave. Pasamos la tarde en calma, charlando sobre la vida y el trabajo, mientras el crepitar del fuego nos mantenía hipnotizados. La noche cayó más rápido de lo que esperábamos, envolviéndonos en una oscuridad densa y casi palpable. La única luz provenía de nuestra pequeña fogata, que poco a poco comenzaba a apagarse. «Voy a por más leña», dijo Matt mientras se levantaba. Asentí y me quedé mirando las estrellas, disfrutando del silencio. Sin embargo, unos minutos después, Matt regresó apresuradamente con el rostro pálido. «¿Qué pasa?», le pregunté. «No estoy seguro, pero creo que hay algo ahí», dijo mirando hacia la oscuridad del bosque. Sentí un escalofrío. «¿Estás seguro? Tal vez sea un animal». «No lo creo. Algo se movía, justo ahí entre los árboles. No lo vi bien, pero era grande». Me levanté de inmediato tomando una linterna y apuntando hacia el lugar que Matt señalaba. La luz atravesó el bosque, pero no vi nada fuera de lo común. El viento movía suavemente las hojas, y todo parecía estar en su lugar. Intenté tranquilizarme y convencer a Matt de que probablemente solo había sido su imaginación, pero el ambiente ya no era el mismo. Nos sentamos de nuevo junto al fuego, pero esta vez con una sensación de inquietud en el aire. Ninguno de los dos hablaba, y ambos mirábamos con atención hacia la línea de árboles que nos rodeaba, esperando cualquier señal de movimiento. La hoguera se iba apagando, dejando a su paso sombras largas y amenazantes. De repente escuchamos un crujido. Ambos nos giramos al mismo tiempo, mirando en dirección al sonido. No era el viento. Parecía que algo, o alguien, se movía lentamente entre los árboles, pero no podíamos verlo con claridad. «Debemos irnos de aquí», susurró Matt. «No tan rápido», respondí intentando mantener la calma. «No sabemos qué es. Podría ser un ciervo». Pero mientras intentaba convencerme de aquello, empecé a notar algo extraño. La oscuridad en el bosque parecía moverse. Las sombras se deslizaban entre los árboles, cambiando de forma, apareciendo y desapareciendo como si nos rodearan. No podía distinguir si eran figuras humanas, animales grandes, o simplemente un juego de luces y sombras provocado por la débil luz de la fogata. «Hay algo que nos está observando», murmuró Matt, y esta vez no pude negarlo. Las sombras parecían estar más cerca, pero eran etéreas, difusas. A veces parecía que veíamos una figura alta, inmóvil entre los árboles, pero cuando mirábamos con más atención, no había nada. Otras veces escuchábamos pasos suaves, casi imperceptibles, que se desvanecían al instante. El ambiente se volvió pesado, opresivo, como si el bosque nos estuviera cerrando el paso. Nos pusimos de pie de inmediato, sabiendo que algo no estaba bien. Intenté mantener la calma, pero mi respiración se aceleraba y las manos me temblaban. El número de sombras seguía aumentando. Matt y yo comenzamos a retroceder lentamente hacia la tienda, sin dejar de mirar hacia el bosque. «Tenemos que irnos ya», susurró Matt con la voz apenas contenida. Asentí. Sin perder tiempo comenzamos a recoger nuestras cosas apresuradamente.
pero nuestras manos temblaban tanto que era difícil concentrarse. Las sombras seguían allí, moviéndose entre los árboles, pero nunca se acercaban lo suficiente como para verlas claramente. Algo en su comportamiento nos perturbaba profundamente. De repente, uno de los sonidos se intensificó, como si algo grande y pesado hubiera dado un paso más cercano a nosotros. No esperé a descubrir qué era. Tomé mi mochila, agarré a Matt por el brazo y comenzamos a correr. No nos importaba si dejábamos cosas atrás. Solo queríamos alejarnos de ese lugar lo más rápido posible. Corrimos a través del bosque, esquivando ramas y tropezando con piedras, sin mirar atrás. No sé cuánto tiempo corrimos, pero finalmente llegamos a un camino de tierra, el mismo por el que habíamos llegado. Nos detuvimos, jadeando, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Miré hacia atrás, esperando ver alguna figura o sombra persiguiéndonos, pero no había nada. El bosque estaba en silencio otra vez, como si nunca hubiera pasado nada. Decidimos no volver a acampar en esa zona, y cuando regresamos al coche, nos fuimos directamente a casa. Durante semanas, no pudimos dejar de hablar de lo que había ocurrido, tratando de encontrar una explicación. ¿Eran animales? ¿Algo más? Nunca lo sabremos. Lo único que sé es que, desde entonces, he pensado 2 veces antes de acampar en lugares remotos. No importa lo tranquilo o hermoso que pueda parecer un lugar, uno nunca sabe qué o quién podría estar observando desde las sombras. Todavía recuerdo aquel verano como si fuera ayer, aunque han pasado más de 20 años. Yo tenía 16 y nunca fui de esos chicos que disfrutan de los campamentos de verano. La idea de dormir en una tienda de campaña, rodeado de insectos y sin una ducha decente, nunca me resultó atractiva. Pero ese año, mis padres insistieron. «Te vendrá bien socializar», dijeron. Si tan solo hubieran sabido. El primer día en el campamento fue como esperaba, aburrido e incómodo. Chicos y chicas corriendo de un lado a otro, monitores demasiado entusiastas y el constante zumbido de los mosquitos. Me mantuve al margen, observando desde la sombra de un gran roble mientras los demás jugaban al voleibol. Fue entonces cuando la vi por primera vez. Estaba sentada sola en un tronco caído, un poco apartada del grupo. Su cabello castaño caía en ondas sobre sus hombros y parecía tan fuera de lugar como yo. Nuestras miradas se cruzaron y, por un instante, sentí una conexión que aún hoy no puedo explicar. Esa noche, durante la fogata, me las arreglé para sentarme cerca de ella. Su nombre era Lena, y resultó que teníamos mucho en común. Hablamos durante horas sobre libros, música y nuestro mutuo desagrado por las actividades grupales forzadas. Por primera vez desde que llegué sentí que tal vez este campamento no sería tan malo después de todo. Los días siguientes fueron un torbellino. Lena y yo nos escabullíamos para explorar el bosque, compartir historias y simplemente estar juntos. Era como si el resto del campamento se desvaneciera cuando estábamos juntos, pero había algo extraño. Cada vez que intentaba presentarla a mis compañeros de cabaña, ella desaparecía misteriosamente o surgía alguna distracción. Al día siguiente decidí preguntarle a uno de los monitores sobre la historia. Su rostro palideció. «¿Quién te contó eso?», preguntó con una mezcla de sorpresa y preocupación. Le hablé sobre Lena, pero su expresión solo se volvió más confusa. «No hay ninguna Lena en el campamento este año», dijo lentamente. Mi mundo comenzó a tambalearse. Pasé el resto del día buscando frenéticamente a Lena, preguntando a todos los que encontraba. Nadie la había visto. Nadie la conocía. Era como si nunca hubiera existido. Esa noche, desesperado y confundido, me escabullí de mi cabaña y me interné en el bosque. Necesitaba respuestas. Necesitaba encontrarla. La luna llena iluminaba el camino, proyectando sombras que parecían moverse con vida propia. Llegué al claro donde solíamos reunirnos. El corazón me latía con fuerza en el pecho. «¡Lena!», grité, mientras mi voz se quebraba. El bosque permaneció en silencio,
pero sentí una presencia. Algo me observaba. De repente escuché un susurro. «Estoy aquí», dijo una voz familiar pero distorsionada. Me giré y vi una figura entre los árboles. Era Lena, pero algo estaba mal. Su piel parecía pálida, casi translúcida bajo la luz de la luna. Sus ojos, antes cálidos, ahora parecían pozos oscuros y vacíos. «¿Qué está pasando?», pregunté, retrocediendo instintivamente. Lena sonrió, pero no era la sonrisa que conocía. «Siempre quise un amigo», dijo con voz hueca. «Alguien que me entendiera, alguien que se quedara conmigo para siempre». Comprendí entonces la terrible verdad. La chica desaparecida, la soledad, la conexión que sentí. Todo encajó en un instante de horror clarificador. Lena avanzó hacia mí. Sus pies apenas tocaban el suelo. Quería correr, pero mi cuerpo no respondía. «No tengas miedo», susurró Lena extendiendo una mano hacia mí. «Pronto entenderás. Pronto seremos iguales». El bosque pareció cerrarse a mi alrededor. Las sombras cobraron vida, envolviendo mis pies, mis piernas. Grité, pero ningún sonido salió de mi garganta. Lo último que recuerdo es la sonrisa de Lena, una mezcla de tristeza y anticipación antes de que todo se volviera negro. Me desperté a la mañana siguiente en mi cabaña, sudando y confundido. Mis compañeros me dijeron que había estado murmurando en sueños toda la noche. Pasé el resto del campamento en una especie de nebulosa, buscando a Lena, pero sin encontrar rastro de ella. Han pasado más de 2 décadas desde aquel verano, y aún hoy me pregunto qué fue lo que realmente sucedió. ¿Fue Lena producto de mi imaginación, una manifestación de mi soledad y mi ansiedad social? ¿O había algo más siniestro en aquellos bosques? A veces, en mis momentos más oscuros, me pregunto si no habré inventado toda esta historia para justificar algo que hice o que me hicieron. En aquella época experimentaba con ciertas sustancias y mi mente no era el lugar más estable. Quizás Lena fue una alucinación, un producto de mi cerebro alterado por las drogas y el aislamiento. Pero otras veces, cuando el viento sopla entre los árboles y las sombras se alargan al atardecer, juraría que puedo escuchar su voz susurrando mi nombre. Y por un momento vuelvo a ser ese chico de 16 años, perdido en un bosque que guarda más secretos de los que jamás conoceremos. Porque algunos recuerdos, reales o imaginarios, pueden perseguirnos toda la vida. Siempre he amado mi trabajo como monitor de campamentos de verano. La energía de los niños, las risas, las aventuras al aire libre. Es como volver a mi propia infancia cada verano. Este año no iba a ser diferente. O eso creía. El campamento Pinos Verdes era mi hogar cada verano desde hace 5 años, ubicado en las montañas, rodeado de bosques densos y un lago cristalino. Era el escenario perfecto para que los niños vivieran aventuras y crearan recuerdos inolvidables. Yo me encargaba del grupo de los exploradores, niños entre 9 y 11 años, llenos de curiosidad y energía. Todo comenzó durante una excursión al bosque con mi grupo. El aire fresco de la mañana nos envolvía mientras nos adentrábamos en la espesura. Los rayos del sol filtrándose entre las hojas creaban un juego de luces y sombras en el suelo del bosque. Estábamos buscando elementos naturales para un proyecto de arte cuando tropecé con algo entre la maleza. «¡Auch!», exclamé, frotándome el tobillo. Me agaché para ver qué había causado mi tropiezo, y apartando algunas hojas, lo vi. Era una vieja cámara de fotos de esas analógicas que usaban carrete. Estaba cubierta de musgo y tierra, pero parecía intacta. La recogí, pensando que sería un hallazgo interesante para mostrar a los niños. «Mirad lo que he encontrado, chicos», exclamé sosteniendo la cámara en alto. Los niños se arremolinaron a mi alrededor, curiosos. Sus ojos brillaban con una mezcla de intriga y confusión. «Es una cámara antigua. Antes de los móviles, así es como hacíamos fotos». Algunos rieron incrédulos. «¿En serio, Marcos? Parece un fósil», bromeó Alex,
uno de los más bromistas del grupo. ¿Cómo funciona?, preguntó Sara, una de las más pequeñas, con sus ojos grandes llenos de curiosidad. Les expliqué brevemente el funcionamiento, mostrándoles el visor, el botón del obturador y dónde se colocaba el carrete. Para mi sorpresa, al presionar el botón, el obturador aún parecía funcionar con un satisfactorio clic. ¿Sabéis qué? Voy a intentar revelar el carrete. Quizás descubramos algo interesante, les dije sin imaginar lo que esa decisión desencadenaría. El resto del día transcurrió con normalidad. Hicimos nuestro proyecto de arte natural, creando esculturas con ramas, hojas y piedras. Los niños estaban emocionados, pero yo no podía dejar de pensar en la cámara. ¿Qué secretos guardaría? Esa noche, después de que los niños se fueran a dormir, examiné la cámara con más detalle en mi habitación. La luz tenue de mi lámpara de noche creaba sombras inquietantes mientras giraba el objeto entre mis manos. El carrete estaba casi lleno. Mi curiosidad creció. ¿Qué historias guardarían esas fotos? Al día siguiente, aproveché mi descanso para ir al pueblo más cercano y llevar el carrete a revelar. La tienda de fotografía era un pequeño local en la calle principal, con un escaparate lleno de cámaras antiguas y nuevas. Al entrar, el tintineo de la campana sobre la puerta anunció mi llegada. La dependienta, una mujer mayor con gafas de media luna, me miró con sorpresa cuando le entregué el carrete. «Hace años que no revelamos uno de estos», comentó con una sonrisa nostálgica. «Estará listo en unas horas. ¿Quiere que le llame cuando esté?» Decidí esperar en el pueblo. Pasé las horas siguientes en un estado de ansiedad creciente, paseando por las calles empedradas, incapaz de concentrarme en nada más que en esas misteriosas fotos. Cuando volví a la tienda, mis manos temblaban ligeramente al abrir el sobre. La dependienta me observaba con curiosidad. «Debe ser algo especial», comentó. No tenía idea de cuánto. La primera imagen me dejó sin aliento. Era yo de niño, quizás de unos 10 años, en un campamento muy similar a este. Llevaba una camiseta roja desteñida y una gorra de béisbol vuelta hacia atrás. Mi sonrisa era amplia, despreocupada. La siguiente foto también era mía, jugando con otros niños que no recordaba en lo que parecía ser una carrera de sacos. Y la siguiente, yo sentado junto a una fogata, asando malvaviscos. Y la siguiente. Mi corazón se aceleró. ¿Cómo era posible? Esta cámara había estado perdida en el bosque durante años. ¿Cómo podían estar mis fotos de la infancia allí? Intenté hacer memoria. Sí, había ido a campamentos de niño, pero los recuerdos eran borrosos, como si los viera a través de un cristal empañado. Seguí pasando las imágenes, cada vez más inquieto. Los bordes de mi visión comenzaron a oscurecerse, y sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Y entonces llegué a una que me heló la sangre. Era una foto tomada en las duchas del campamento. Niños desnudos, inconscientes de la cámara. Sus rostros eran borrosos, pero sus cuerpos estaban enfocados con una claridad perturbadora. Sentí náuseas. La siguiente era similar, pero más cercana, más íntima. Mostraba a un niño solo, de espaldas, con una mano adulta en su hombro. De repente, un recuerdo enterrado emergió en mi mente, como un relámpago en la oscuridad. El verano en que tenía 10 años, un monitor desapareció misteriosamente a mitad del campamento. Recordé los rumores que circularon después, los que los adultos intentaban acallar. Recuerdo haber escuchado a escondidas una conversación entre los monitores. No podemos permitir que esto salga a la luz. Arruinaría la reputación del campamento. Mis manos temblaban tanto que casi dejé caer las fotos. ¿Acaso yo? No, era imposible. Yo no podía haber estado involucrado en algo así. Pero entonces, ¿por qué no recordaba nada de ese verano? ¿Por qué cada vez que intentaba pensar en ello, sentía una opresión en el pecho y un zumbido en los oídos? Salí de la tienda aturdido, sin siquiera despedirme de la dependienta. El sol de la tarde me pareció demasiado brillante, casi amenazador.
Las risas de los niños que jugaban en la plaza del pueblo sonaban distorsionadas, como si vinieran de muy lejos. Regresé al campamento en estado de shock. Todo parecía diferente ahora. Los edificios de madera, antes acogedores, ahora parecían esconder secretos oscuros tras sus paredes. ¿Estaba perdiendo la cabeza? Esa noche no pude dormir. Las imágenes se repetían en mi mente una y otra vez como una película de terror en bucle. Me levanté varias veces, empapado en sudor frío, creyendo escuchar pasos fuera de mi cabaña. ¿Y si yo había sido testigo de algo horrible? O peor aún, ¿y si yo había sido...? No podía ni pensarlo. Los días siguientes fueron una pesadilla en vigilia. Cada interacción con los niños me llenaba de un terror irracional. Cuando Sara me pidió ayuda para atarse los cordones, mis manos temblaron tanto que tuve que pedirle a otro monitor que lo hiciera. Me estaba convirtiendo en el monstruo que temía haber conocido de niño. O siempre lo había sido y ahora estaba despertando. Comencé a notar miradas extrañas de los otros monitores. Laura, la coordinadora, me preguntó una tarde: «Marcos, ¿está todo bien? Te noto distante», me dijo, mientras notaba su voz llena de preocupación. Mentí, diciendo que solo estaba cansado, pero podía ver en sus ojos que no me creía. ¿Sospechaban algo? ¿Acaso mi comportamiento me delataba? Una tarde, mientras supervisaba la hora del baño, me quedé paralizado. La escena era tan similar a esas fotos. El vapor llenando el aire, el sonido del agua corriendo, las voces infantiles resonando en las paredes de azulejos. De repente, me vi a mí mismo sosteniendo una cámara. ¿Era un recuerdo o mi imaginación jugándome una mala pasada? Salí corriendo, encerrándome en mi habitación. No podía seguir así. Las paredes parecían cerrarse sobre mí. El aire se volvía denso, irrespirable. Tenía que saber la verdad por dolorosa que fuera. Decidí confrontar mis miedos. Esa noche, cuando todos dormían, me escabullí hasta la oficina principal. Necesitaba acceso a los registros antiguos del campamento. Rebusqué en archivadores polvorientos, hojeé viejos álbumes de fotos, y entonces lo encontré. Un recorte de periódico amarillento. Monitor de campamento desaparece misteriosamente. La fecha coincidía con aquel verano de mis recuerdos borrosos. Con manos temblorosas, encendí la computadora de la oficina y busqué en internet más información sobre aquel verano, sobre el monitor desaparecido. Lo que encontré me dejó sin aliento. Había sido encontrado muerto meses después, aparentemente por un accidente en el bosque. Pero los rumores nunca cesaron. Algunos hablaban de fotos comprometedoras de un encubrimiento. Y entonces vi su foto en el artículo. Era el hombre que aparecía al fondo de una de las fotos del carrete, el mismo que había visto en mis pesadillas recientes, siempre de pie en las sombras, observando. Mi mente era un torbellino. ¿Significaba eso que yo no era el culpable? ¿O acaso mi mente infantil había bloqueado recuerdos aún más oscuros? ¿Había sido yo testigo de algo que nunca debí ver? ¿O había sido víctima de algo que mi mente se negaba a recordar? No pude soportarlo más. Esa misma noche, con las primeras luces del alba filtrándose por las ventanas, dejé una nota renunciando y me fui del campamento. Mientras conducía de vuelta a la ciudad, no podía dejar de mirar por el retrovisor, como si alguien me persiguiera. ¿Era mi pasado? ¿O era yo mismo? El camino serpenteante entre los árboles me pareció interminable. Cada curva me recordaba a ese bosque donde encontré la cámara, donde quizás había perdido mi inocencia años atrás. Las sombras entre los árboles parecían tomar formas amenazadoras, como si el bosque mismo guardara secretos que quería mantener ocultos. Ahora estoy aquí contándoles esto. No sé si alguna vez sabré la verdad sobre lo que pasó aquel verano. No sé si quiero saberla, pero hay algo de lo que estoy seguro. Nunca volveré a ser el mismo. Porque ahora sé que a veces los monstruos no se esconden en el bosque o bajo la cama. A veces, los monstruos son los recuerdos que enterramos tan profundo que nos convencemos de que nunca existieron.
Son las sombras en las esquinas de nuestra mente, los susurros que escuchamos justo antes de dormir. Y a veces el mayor terror no es descubrir quiénes fuimos, sino quiénes podríamos llegar a ser. Porque en el fondo, todos tenemos esa capacidad de oscuridad, esa zona gris donde la línea entre víctima y victimario se difumina. Así que la próxima vez que vean una vieja cámara, o visiten un campamento de verano, o simplemente intenten recordar su infancia, pregúntense, ¿qué secretos guardan esos recuerdos borrosos? ¿Y están realmente preparados para enfrentarlos? Yo creía estarlo. Ahora ya no estoy tan seguro.